Shabbat Shalom para todos. Dígale que está a su lado, Shabbat Shalom. Salúdelo allí donde está. Bueno, saludamos a todas las personas que nos están viendo en vivo y directo con la transmisión de Instagram y de todas las plataformas. Y como cada servicio, le deseamos todos un Shalom. Pueden tomar asiento. Saludamos a nuestras congregaciones aliadas e hijas, como lo son Bellacob Maracaibo, Bellacob Los Altos Mirandinos. Hoy con la dicha de tener la visita de los del camino, Jaderek, de Turgua. Bendiciones para todos que están en presencia con nosotros. Para nuestra congregación también allá en La Guaira, nuestro hermano Calzadilla allá en Ciudad Zamora. Por de las distintas personas que nos ven y nos siguen, sobre todo de Brasil, de Chile, Argentina, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, que también hemos tenido interacciones con gente de Uruguay, Colombia, parte de Centroamérica, México, Estados Unidos, en España, en Italia, que nos siguen también mucho, y bueno, en distintas partes del orbe que están siempre pendientes de las transmisiones de la comunidad. Gracias, Eterno, porque tú nos iluminas para que podamos caminar perfectamente delante de ti. Gracias, Hashem, por darnos la luz de Mashiach, con la cual podemos acercarnos a tu presencia. Gracias, Padre, por Mashiach Yeshua, porque a través de él podemos llegar a ti. Gracias, Hashem, porque tocas nuestros corazones, porque somos buena tierra, donde la semilla de tu palabra es puesta en nuestros corazones para que dé frutos al 100% en toda nuestra vida. Gracias, Hashem, por los méritos de Mashiach Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy estamos con la parashá Nasó. Diga Nasó. Y Nasó es levanta. Y ya sabemos que Bamidbar, el libro que comenzamos a leer hace poco, es libro donde ya empieza a describir el camino del pueblo de Israel en el desierto, ¿sí? En el desierto donde tienen que habitar durante 40 años. Y todo esto comienza con el servicio del tabernáculo. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que para nosotros iniciar un camino, sea de obediencia o sea de desobediencia muchas veces, el camino tiene que estar precedido por el servicio a Hashem. No podemos comenzar un camino, no podemos comenzar un andar o una meta sin nosotros estar con el Eterno o que el Eterno esté con nosotros. Amén. Es importante que podamos comprender que para que el pueblo de Israel pudiese caminar durante el desierto, tenían que tener el servicio de Hashem. La Avodah Hashem. Cuando el pueblo de Israel desobedece, un momento que el Eterno le dice, vayan que mi ángel irá con ustedes. Amén. Y dice que el pueblo de Israel se entristeció tanto que prácticamente que estuvo como en un luto
Y Moshe, con la intercesión de su pueblo Israel, le dice al Eterno, si tú no vas con nosotros, pues no avanzamos. Entonces era como un juego de ajedrez allí, por decirlo así, ¿no? No como un reto, no como retando al Eterno, sino como un sentir de que ¿a dónde podremos ir si tú no vas con nosotros? Era el deseo del corazón tanto de Moshe como del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Hashem es nuestro Padre, es nuestra cobertura. Diga cobertura. Y justamente aquí vemos que ya se están dando las distintas responsabilidades a las 3 familias más importantes de la tribu de Leví, que se tenían que encargar de todo el servicio de el Mishkan, ¿sí? Pero tanto el servicio como los que tenían que trasladar todo cada vez que se tenía que desarmar el Mishkan y volverlo a armar. O sea, 3 familias con todos sus clanes, como dice la palabra, con las responsabilidades que le competían a cada uno de ellos. Hashem dice, levanta un censo para contarlos, para que empiecen el servicio de 30 a 50 años. ¿Sí? Como haciendo una diferencia entre el servicio a Hashem y los que van a la guerra. El servicio a Hashem dice que son los de 30 a 50 años, mientras que los que van a la guerra son de 20 a... de los 20, 10 años nada más de servicio. Hasta los 60. De los 20 a los 60, los que... Aún los de 60 pueden guerrear, así que los de 60 pónganse contentos, que ahí todavía pueden luchar. Hay que tan jóvenes todavía y fuertes. Los de 60 son muy importantes porque tienen la experiencia, ¿sí? Y usualmente son los que están en puestos de comando. Ahora, Hashem está haciendo o extendiendo una responsabilidad a las familias de Leví, porque cada uno tenía que tener una función. Entonces podemos deducir que cuando comenzamos a leer la Torá, levanta, nazó, es una responsabilidad directa o una palabra directa a los líderes de cualquier congregación. En que tienes que levantar líderes para que asuman responsabilidades dentro de la congregación o dentro del servicio a Hashem. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay una responsabilidad de los líderes de levantar a su vez líderes para que tengan las responsabilidades, para que todo no recaiga sobre el líder principal, ¿sí? Sino que cada uno tiene que tener sus responsabilidades. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿ok? Segundo, que así como el líder principal está bajo la cobertura de Hashem y sujeto a la cabeza, que es Mashiach, en nuestro caso, pues asimismo el liderazgo que va a ser levantado va a estar sujeto a ese líder. Dando por entender que la obediencia y la sujeción es parte del liderazgo. La sujeción y la obediencia son virtudes que no lo tienen todos. Y por eso el líder tiene que saber a quiénes va a escoger. Porque una persona puede tener mucha capacidad, pero si no tiene obediencia y no tiene sujeción, no tiene la pasta para ser líder. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Porque hay muchos que piensan,
Ay, no, pero ese hermano, esa hermanita es como quedado. Tal vez yo lo podría hacer mejor. Yo tengo como pasta de líder. A mí no me gusta como el rabino o la rebetza escoger esas personas. Bueno, ahí ya hay un detalle. Porque resulta que esa persona que usted está criticando o que se critica por ser supuestamente quedado, es una persona humilde con obediencia y sujeción. Amén. Mientras que el que está criticando es una persona que es rebelde, porque está criticando al líder por haberlo escogido a esas personas. ¿Sí? No es que usted no vaya a ser líder o esta persona no vaya a ser líder, pero esta persona necesita ser tratada en humildad para poder ejercer un liderazgo. Entonces, para los que quieran tomarse un atajo correcto, por decirlo así, o para cortar el camino para ser líder, lo primero que tienes que tener es obediencia y sujeción a tus autoridades. ¿Sí? Porque había un orden establecido. Hashem le había dicho a Moshe. Después de Moshe estaba Aarón, su hermano. Y después de Aarón estaba, según la parashá de esta, los que leyeron, ¿quién estaba? ¿Quién estaba después de Aarón? Los que leyeron. El hijo de Aarón, ¿qué era? Gersón, sí, seguro. Itamar. ¿Ok? Itamar. Itamar era el que tenía que entonces ordenar a las distintas familias. Ahora, aquí nos está mostrando de que hay una obediencia y que debemos estar sujetos siempre a nuestros líderes. Muchos pensarán que, bueno, a mí me tocó cargar las estacas de plata. Bueno, me parece como que algo muy sencillito para lo que yo podría hacer. Pero si esa persona no carga y hace bien el trabajo de las estacas de plata, pues el Mishkan podría tambalearse. ¿Qué nos quiere mostrar aquí? Que el servicio de cada persona y la responsabilidad de cada persona es tan importante como lo más visible. Amén. Y si cada persona asume su responsabilidad, pues todo el servicio a Hashem va a ser de santidad. Amén. No crea que su trabajo o su responsabilidad es pequeña, porque Hashem ve no es lo que hacemos, sino es nuestro corazón. Amén. Con que lo hacemos. Amén. Sea una responsabilidad que se vea más o que se vea menos, pero igualmente es la misma responsabilidad a los ojos del Eterno. Amén. Hay algunos que podrán tener una responsabilidad, una cuota mucho más alta. Bueno, al que más responsabilidad se le da, más se le demandará. Y es así. Por eso es que usted ve más de uno, o a veces uno tal vez, jalándose los cabellos, pensando, ay, ¿en qué me metí yo? O mira la responsabilidad en la que estoy. Es importante que cuando usted levante la mano para asumir una responsabilidad, tenga el valor de saber que tiene que obedecer y tiene que sujetarse. Amén. Y eso está establecido hasta en el Brit Hadashah. En el Brit Hadashah nos dice que todos debemos sujetarnos a las autoridades humanas, a todas las autoridades, y no obedecerlas para que te elogien, sino obedecerlas para agradar a Hashem. Entonces, el sentido por el cual yo voy a ser obediente y me voy a sujetar es para agradar al Eterno. Amén. No para agradar a los hombres.
Los elogios de los hombres simplemente va a ser un resultado de que tú eres obediente al Eterno. ¿Por qué? Porque al ser obediente, y esto es clave por favor en la enseñanza de hoy, guárdelo y anótelo, lo que es el nombre de Hashem como representación tuya en esta tierra es la obediencia y la sujeción. Hashem, luego de que dan por servicio a todas estas familias de todas sus responsabilidades, luego nos dice que hay que purificar. Entonces, cuando Hashem nos escoge para su servicio, entonces hay que purificar. Hashem dice, saca de la congregación a todos los que tengan lepra, a todos los que tengan, tanto hombre como mujer, que tengan contaminación, porque no pueden estar en mi presencia. ¿Sí? Puede sonar duro, puede sonar rudo, pero es lo establecido por el Eterno. Si Hashem te ha escogido para el servicio, entonces va a venir un tiempo de purificación en tu vida, en el cual Hashem va a querer que saques de tu vida todo lo impuro para su servicio. ¿Sí están conmigo? Amén. Ok. Entonces, es importante que entendamos que si yo voy a tener una cuota de responsabilidad y mi responsabilidad como tal, primeramente tiene que ser la obediencia y la sujeción para todo lo establecido que me van a dar para el servicio que voy a ejercer, pues entonces, después estando claro esa parte, yo tengo que sacar todo lo que es impuro de mi vida. Y en una congregación sacar todo lo impuro de la congregación. Sabemos que por las enseñanzas y por lo que está escrito en la Torá, que la lepra, ¿qué es? Una consecuencia de la lashon hará, de la lengua perversa, de la lengua mala. ¿Sí? Entonces, quiere decir que todo el que sea chismoso tiene que ser sacado de la congregación. O sea, en media congregación estaríamos afuera. No se rían que es así. No se rían que es así. La palabra dice que los chismosos no heredarán el reino de los cielos, ¿no? Cuando dice chismoso, no es un cuentico, es lashon hará. O sea, el chisme malintencionado, el chisme de lengua perversa, que es la traducción de lashon hará. Así que cada vez que usted diga chisme, de una vez, es una similitud con lengua perversa, lengua mala, palabras de maldición. Yo lo pondría a veces, como está traducido en algunas partes de la Torá, como homicidio. Porque usted está haciendo acto de homicidio cuando habla en contra de una persona a sus espaldas. Por eso es como clavarle, como dice el dicho popular, un puñal por la espalda. Exactamente. Entonces, podríamos decir entonces que la lashon hará, la lengua perversa, es algo impuro en la presencia del Eterno. Como consecuencia es la lepra, o sea, una enfermedad que va corroyendo, comiendo la carne y colocando pus, mal olor, pudrición, estando vivo. Imagínense lo que es la lashon hará, la lengua perversa y su consecuencia. Que vas a ser una persona como un zombie. Usted ha visto todo lo que es zombie, ¿sí? Lo que les gusta esas cosas. Que los zombies están vivos pero muertos. O sea, muertos pero vivos. Uno no sabe si están vivos porque caminan y corren. Como la película esa Zombiceta. Que esos eran los zombies más rápidos que uno ha visto.
Porque siempre los zombies eran como lentos. Ah, bueno, de aquí a que me alcance no pasa nada, yo corro más rápido. Pero eso de zombies en la película Z, esos corrían durísima y no se escapaba nadie. Eso sí daba miedo. Pero a veces uno usa esas imágenes, pero son buenos ejemplos. Pues resulta que el zombie es un muerto viviente, ¿verdad? Y usualmente se le ve las carnes como podridas, algo muy parecido a la lepra, como la carne podrida que se le está cayendo y todo lo demás. Pero lo más increíble es que el zombie apenas posa sus dientes en una persona sana, esa persona sana se convierte en un zombie. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la lashon hará, si usted no sabe nada del chisme, apenas le empieza. Mira, hermano, tú sabes. Cuando te dicen tú sabes, tú tienes que decir de qué me vas a hablar. Porque puede ser una mordida de zombie. Y te vas a transformar en un zombie. Porque tú vas a ser heredero de esa lashon hará. Y esa lashon hará va a estar en ti y va a podrir tu carne. O sea, va a podrir tu servicio a Hashem. Y por eso Hashem, después que ordena, después que cuenta para el servicio, manda inmediatamente a hacer una purificación del campamento. ¿Por qué? Porque la presencia de Hashem se va a manifestar. Y mientras haya pudredumbre en tu vida, Hashem no se va a manifestar en ti. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok. Para que haya una santidad. Diga santidad. Para que haya santidad en nuestra vida, tenemos que sacar las cosas malas, podridas, turbias de nuestra vida. Amén. Esos pecados ocultos tienen que salir de nuestra vida. Esos talones de Aquiles, que muchas veces, oye, pero es que siempre tengo mi talón. Todo el mundo dice, yo tengo mi talón de Aquiles. O dicen, yo tengo mi debilidad. Reconocerlo ya es un punto positivo. Porque al tú reconocer tu debilidad, entonces tú tienes que reconocer que te tienes que levantar en medio de esa debilidad. Amén. Y ser fuerte en medio de esa debilidad que hace sucumbir tu vida muchas veces. ¿Sí? También la parashá nos habla sobre los celos. Diga celos. Mire, qué tremendo es. Qué tremendo es que el Eterno, para los que el celo les produce algo, ¿no? Qué tremendo es que el Eterno está consagrando, está purificando e inmediatamente habla de celos. ¿Sí? Para los que son celosos, con y sin motivo. ¿Sí? La parashá nos habla, bueno, aquí más de una mujer cuando lee esta parte de la parashá dice, pero aquí habla solamente para las mujeres y los hombres que se portan mal, porque muchos yo sé que cuando leyeron esto dijeron ese comentario, ¿verdad? O me equivoco. Porque aquí habla sobre cuando un hombre tiene celos o sospecha que su mujer haya adulterado en contra de él. ¿Sí? Y mira, el que lo lee así detenidamente es candela eso. Eso es tremendo. Porque prácticamente tienen que tomarse un agua amarga que le da el sacerdote y si ella dice que no, pero sí, resulta que se va a hinchar de tal manera que no va a poder tener hijos jamás. Y va a estar con el vientre hinchado totalmente como una enfermedad. ¿No? Pero hay un significado con respecto a esto, y es que cuando el celo, mira, el celo es como un gusanito. Una persona que deja entrar el gusanito del celo en su mente, pues le cuesta confiar en la pareja. Así la pareja sea una persona que se comporta
correctamente. Siempre va a haber ese espíritu de celo, esa cuestión de la sospecha. ¿Y dónde estabas tú? ¿Y qué estabas haciendo? Y déjame revisar el teléfono. ¿Y a qué hora te fuiste? ¿Y a qué hora llegaste? Muchos se ríen porque lo han vivido, ¿verdad? ¿No? Porque han tenido ese chiquiriqui aquí, ¿no? O tal vez usted ha sido celoso. O a usted lo ha atacado en un momento de su vida ese celo. ¿Sí? El celo en cierto modo es una inseguridad, pero una inseguridad que ataca a la persona porque resulta que está viendo algo que no está bien, que no está en orden. ¿Sí? Y Hashem, ¿qué es lo que quiere? Que no haya adulterio en el servicio de santidad al Eterno. ¿Sí están conmigo? O sea, vamos al trasfondo. No es que Hashem está nombrando aquí el celo por el celo. Porque muchos dicen, no, bueno, celo, porque yo tengo una mujer muy celosa. Lo que pasa es que yo me callo porque yo trato de mantener la paz, ¿no? O yo tengo un hombre muy celoso, dirán más de una, ¿sí? Pero yo me callo para mantener la paz. Pero ante Hashem, como dicen por ahí coloquialmente, no hay pele. Cuando se pone delante del Eterno, en el altar del Eterno, esta situación, Hashem pone todo transparente. ¿Sí? Y eso es importante, que en las relaciones matrimoniales de pareja, los dos sean transparentes delante del Eterno, por el bien común, por la salud de ambos. ¿Sí? Y cada vez que hay un ápice de celo o de alguna situación, conversarla inmediatamente, aclararla. Porque eso entorpece la santidad del servicio de Hashem. Aquí lo está mostrando. Y es importante que lo entendamos. Ahora, Hashem da la responsabilidad de la obediencia y la sujeción. Hace una purificación para sacar todo lo malo, quitar el celo. Inmediatamente en la parashá de hoy, cuando habla del celo y de todo el ritual sobre el celo, inmediatamente no habla sobre el nazir, el nazareo, el voto nazareo, el que se aparta, diga apartar. ¿Qué nos quiere decir esto? Hashem nos escoge, Hashem nos purifica, Hashem nos santifica, Hashem quita los celos de nuestra vida y nos aparta, santificándonos para su servicio. Por eso que la lectura hoy de los profetas era la historia de Sansón. Todos sabemos la historia de Sansón, sobre todo los hombres tienen que estar bien claros en la historia de Sansón. ¿Sí? Que Sansón, teniendo a todas las mujeres de Israel a disposición, por decirlo en buena manera, las solteras por supuesto, pues los ojos de él se posaban en la Filistea. Por eso que normalmente hay como chistes entre los creyentes: cuidado, estás viendo una filistea, ¿no? O cuidado con poner tus ojos en una filistea, haciendo una alusión a la historia de Sansón, donde el ángel se le presenta a la madre de Sansón y luego posteriormente al padre, diciéndole que su hijo iba a ser nazareo, o sea, con respecto a esta parashá del día de hoy. O sea, su hijo iba a ser apartado. Mire, el que hace el voto de nazareo, para que vean lo tremendo que es esto, está tan a la altura de la santidad como el Cohen Gadol. Porque está apartado completamente para Hashem. ¿Sí? No es cualquier voto, es un voto muy sagrado, por decirlo así. Imagínense a Sansón
que estaba siendo consagrado desde el vientre de su madre, porque a su madre le dijo prácticamente que ella tenía que hacer el voto nazareo para que pudiese quedar encinta y ese hijo seguir y continuar ese voto nazareo. Porque a la madre le dice: no vas a comer nada contaminado, ni nada que bebidas, licores fuertes, ni nada de la vid. Y el voto del nazareo es que el hombre no se puede cortar el cabello, nada, ninguna tijera, consagrado totalmente, y no puede tomar nada que sea de la vid, nada, ni el ollejo, ni la fruta, ni la vid, nada, ni uva, nada. Y bueno, obviamente menos vino. Y todos más o menos sabemos la historia de Sansón. No voy a decir toda la historia de Sansón porque es extensa. Pero a grandes rasgos es un hombre fuerte que era capaz de matar un león, un oso y matar a 200 con la quijada de ¿qué? De un burro. ¿Sí? ¿No creen que eso es algo profético? ¿Por qué es profético? ¿Ah? ¿Por qué es profético? Porque él era un burro. Él sabiendo el voto nazareo, que tenía que estar apartado, y sin embargo se comporta tercamente y sigue su camino. Y que se empecinó en la mujer filistea y ahí paca. Yo creo que sería un buen tema para una suegra. ¿Viste? ¿Por qué te fijaste en esa mujer? Yo te lo dije. Y prácticamente él dijo cuál era el secreto de la fuerza, que era su cabello. ¿Ustedes creen que era el cabello la fuerza de Sansón? Pero cuando le cortan el cabello, se le fue la fuerza. Pero hay algo espiritual allí. ¿Y saben qué era? La obediencia, lo que estamos hablando en un principio. Porque al decir eso y al hacer lo que estaba haciendo, entró en desobediencia. Y simplemente el corte del cabello pasó a ser algo físico de lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Donde Hashem cortó la fuerza de Sansón por su desobediencia. Así que, hermanos varones, manténganse en obediencia. Amén. Y fijen sus ojos en las hijas del Eterno. Amén. Con un corazón apegado al Eterno. Amén, dijeron los solteros. Amén, dijeron las solteras. Esta parashá nos va llevando hacia que Él nos escoge, entramos en obediencia, en sujeción, nos va purificando para darnos la santidad, quitando las cosas malas de nuestra vida, que no haya celo que pueda irrumpir en nuestra vida de tal forma que contamine el servicio a Hashem, nos aparta santificándonos, nos aparta para hacer un voto nazareo. ¿Para qué? Para el servicio al Eterno. Amén. ¿Para qué? Para que la presencia y el poder, escuche bien, el poder del Eterno se pueda manifestar en nuestras vidas. Amén. ¿Sí? Que podamos mostrar el nombre de Hashem. Y por ahí es que ya quiero empezar a profundizar más en esta disertación del día de hoy. Porque después que Hashem nos aparta para su servicio y nos hace entrar en la santidad que Él requiere para que nosotros podamos ejercer su servicio, entonces ahí derrama su bendición. Amén. Diga bendición. Bendición. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. No podemos hacer absolutamente nada del servicio a Hashem si no tenemos la bendición de Él. Y para poder tener la bendición del Eterno, por así decirlo, nosotros tenemos que ser escogidos, ser ordenados
Entrar en la obediencia y sujeción, purificar nuestras vidas, apartarnos de lo pecaminoso, apartarnos, sujetarnos, abstenernos de lo que Hashem quiere que nos abstengamos, como nos dice la Torá, o sea, vivir una vida de santidad, vivir una vida espiritual, para que entonces la bendición del Eterno sea derramada sobre nuestra vida. Porque después del voto nazareo, entonces es que viene la bendición arónica. La bendición que el Eterno encomienda a Moshe y a Aarón, y esta es la bendición, o esto son las palabras con las cuales tú vas a bendecir a Israel en todo tiempo. Que es el Yevarejeja. La bendición. ¿Sí? Cuando tenemos la bendición del Eterno, lo voy a decir en bosquejo rápidamente, cuando tenemos la bendición del Eterno, o sea que Él nos da su bendición, entonces es que podemos ofrendar. ¿Cómo tú pretendes dar una ofrenda si estás en pecado? Y nos lo dice la misma palabra. Si tú tienes algo contra tu hermano, no puedes dar ofrenda. Si tú estás en pecado, estás en algo, ¿cómo tú pretendes dar esa ofrenda delante del Eterno? Eso sería como dar algo bonito lleno de estiércol, para hacerlo visible o para que podamos entender un poco esto. Suena duro, pero es así. Para Hashem es así. Muchos a veces textualmente leen la Torah y dicen, bueno, pero esas cosas no pasan. Es por la misericordia derramada en la sangre del madero que Hashem acepta tantas cosas en nuestra vida. Sin esa sangre, Hashem no nos podría ni mirar a cada uno de nosotros. Esta ofrenda que dan los distintos jefes de las familias de las tribus de Israel, a veces puede parecer un poco fastidioso leerlo, porque todos ofrecían lo mismo. El jarrón de oro con los inciensos, los becerros, los corderos, para los holocaustos y todo lo demás. Y dice la familia tal de tal tribu. Mire, muchos pueden decir, bueno, pero ¿por qué Hashem no puso y el jefe de la tribu tal dio tanto así y los demás también dieron igual, lo mismo? No, porque para Hashem es importante la ofrenda de cada uno de nosotros. Y no que cada uno dé más o menos. Algunos van a dar más, obviamente, y otros van a dar menos. Pero lo que Hashem ve es el corazón, y que todos tengan el mismo corazón a la hora de ofrendar. Sea más físicamente o en el tiempo real, más o menos. Pero que todos tengan el mismo corazón. O sea que Hashem nos ve a todos por igual. No sé si me doy a entender con respecto a esto. ¿Sí? Hashem lo que ve es su corazón, así como la viuda que ofrendó ¿cuánto? Las dos. Pero no es que eran dos, era que era lo último que tenía. Pero ofrendó con todo su corazón. Y no es que Hashem, en este ejemplo, vea que el que dio, no sé, 3 lingotes de oro, tenga un mal corazón comparada con la viuda. Porque hay hombres justos que a lo mejor dan 2 lingotes de oro. Diga amén. Amén. Amén, sí, porque reclame que usted pueda algún día dar algo así, ¿no? O está pensando nada más en dar las 2 moneditas. Porque muchos piensan así y se quedan en las 2 moneditas. Y resulta que Hashem nos empieza a bendecir, a bendecir, a bendecir, y siguen dando las 2 moneditas.
Hashem lo que ve es el corazón. Porque resulta que cuando Él te aumenta y Él te multiplica, así tú dejas una ofrendita, Él va a ver qué es lo que hay en tu corazón y por qué tú diste una ofrendita y no lo que te correspondía. Porque Él ve tu corazón. Y Él desea que todos den por igual, pero no por igual en el mundo físico, sino en su corazón. Que todos tengan ese fervor de hacerlo con todo el amor y con toda la obediencia que Hashem requiere de nuestra vida. ¿Sí están conmigo? Amén. Sí, porque a veces uno toca ese tema y se les ponen las manos de cocodrilo o de tiranosaurio rex, así cortico. Las manos no llegan al bolsillo. O sea, se queda así. Queda así, las manos corticas. ¿No? Mientras más usted da, más usted va a recibir. Eso está establecido. Lo que pasa es que muchos la fe no les llega ahí. La fe le llega hasta las 2 moneditas que están ahí. Porque Yeshua dice, dio todo lo que tenía. ¿Por qué dice que dio todo lo que tenía? ¿Saben lo que es la fe? Que podamos dar lo que para nuestra comodidad podría ser un colchón, por decirlo así, y depender de nosotros mismos, o dar pensando en que Hashem me va a proveer. Y la verdadera ofrenda es cuando tú das sabiendo y confiando que no importa lo que des, Hashem te va a dar y te va a multiplicar y te va a proveer en todo. Amén. La fe, la emuná, el corazón genuino de obediencia da siempre confiando en que Hashem le va a proveer en todo. Amén. Así que la viuda nos dio con tristeza, porque déjeme decirle que si Yeshua está presentando este ejemplo y muestra a la viuda dando sus 2 monedas y todo lo que tenía, muchos nos imaginamos o pensamos o nos hacemos una imagen de esta historia pensando que es una ancianita viudita que da así y se pone a llorar. No, lo da. Pero nos podemos imaginar que lo da con alegría. ¿Sabe por qué? Porque Yeshua dice, dio todo lo que tenía. Sabiendo que el trasfondo de todo esto es que ella da todo lo que tenía con alegría, sabiendo que Hashem le va a proveer. Amén. Es muy fácil dar de lo que nos sobra, pero otra cosa es dar de lo que nos falta. Eso tiene un nivel espiritual. Eso solamente es que en obediencia realmente es refinada nuestra emuná, nuestra fe en la obediencia. Porque el ser obediente exige muchas veces dar cuando no tenemos, caminar donde no vemos, escalar donde parecen imposibles las situaciones, pero vamos confiados porque Hashem nos va a prosperar el camino. Amén. Diga amén con convicción. Amén. O usted no quiere que Hashem le prospere su camino. Muchos dirán, yo lo que quiero es real, yo lo que quiero es verlo así, constante, sonante. Bueno, eso va a pasar cuando tu espíritu, tu emuná, sea constante y sonante en el mundo espiritual para Hashem. Amén.
Cuando nosotros damos las ofrendas, y qué tremendo es esto, cuando nosotros entregamos nuestras ofrendas, y puede ser ofrendas de alabanza, de oración física, pero sobre todo nuestro corazón, diga nuestro corazón. Ese debe ser la ofrenda principal que nosotros debemos derramar delante de Hashem. Nuestro corazón derramado en su presencia. Dice que cuando se entregaron las ofrendas, ya terminando el resumen de la parashá, dice que Moshe entraba al lugar santísimo, donde estaba el propiciatorio, y Hashem le hablaba, y Moshe hablaba con Hashem. No una vez al año como Yom Kippur, sino constantemente Moshe lo hacía como intercesor, haciendo una alusión a Mashiach. ¿Qué nos muestra esto? Que después que nosotros damos la ofrenda y derramamos nuestro corazón delante de Hashem, entonces podemos disfrutar de su presencia en nuestra vida. Amén. Usted quiere disfrutar, usted quiere sentir la presencia de Hashem, sea obediente, amén, purifique su vida, sea apartado, que sienta la bendición del Eterno en su vida. Amén. Que ofrendes tu corazón derramado delante de su presencia. Ojo, en el mundo espiritual, en el mundo físico usted tiene que dar, porque es una ley establecida para este mundo físico. Porque muchos quieren o se quedan en la doctrina de que todo es espiritual. No, pero es que todo es espiritual. Yo a Hashem le doy mi corazón y con eso basta. Que hay alguno que, ¿cómo tentaba el enemigo a Yeshua? Lo tentaba con la palabra. Y los creyentes empiezan a sacar callos espirituales. Diga callos espirituales. Sí, admiro mucho a las mujeres y a algunos hombres que cuando ven callos empiezan a limárselos. ¿Sí? Porque si no se liman los callos, entonces eso le puede producir malpisar o heridas y todo lo demás, ¿no? Esos callos espirituales, ¿sabe cuáles son? Cuando el hombre o la mujer empieza a leer palabra y usa la palabra para excusarse delante del Eterno. Mire qué peligroso es eso. Es que el hombre es tremendo. Y muchas veces usan la palabra para excusarse, así como el Hasatán usaba la palabra para tentar a Mashiach Yeshua. Pero lánzate de aquí. La palabra dice que vendrán los ángeles y te sujetarán y te levantarán. Pero Yeshua inmediatamente le dice, no tentarás a Hashem, tu Elohim. No tenga callos espirituales. Porque entonces ahora, no, mira, aprendí que la verdadera ofrenda es derramar mi corazón ante el Eterno. Entonces, ya yo no tengo que ofrendar ahí, O agarra y dice, no, es que las ofrendas y los diezmos solamente eran para cuando hubiese templo. Eso solamente es en la tierra de Israel. Hay muchas doctrinas mesiánicas el día de hoy que lo están haciendo. ¿Por qué? Porque tienen un trauma que vienen de congregaciones cristianas, esas que son de la prosperidad, donde le pedían hasta, no sé, hasta la trenza de los zapatos. Y muchos quedan traumados con eso. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Amén. Y cuando usted da, usted se lo está dando
al servicio del Eterno. ¿Sí? Porque es tu corazón y tu responsabilidad delante del Eterno. ¿Sí están conmigo? Ahora, ya que hemos dilucidado un poco lo trascendental de la parashá de hoy, quiero profundizar en una enseñanza. La bendición arónica. Aquí está el secreto mejor guardado de lo que es el nombre del Eterno. ¿Sí? Hay muchas discusiones en las distintas doctrinas de cuál es el nombre del Eterno. Y yo a eso lo llamo como las conchitas, las cáscaras de las nueces, por decirlo así, ¿verdad? Donde se ponen realmente a contar cada huequito o cada línea que tiene la cáscara de nuez, para tratar de dilucidar el nombre del Eterno. ¿Cómo así? Que hay doctrinas que dicen, no, que es Jehová, no, que es Yahweh, no, que es Yahvé, no, que es Jehová. Y tienen una discusión fuerte, pero fuerte, cuando digo fuerte, es hasta de separación de congregaciones. Ojo, ¿sí? O sea, aún traen ese espíritu de las iglesias que se separan por cualquier cosa o interpretaciones. Y entonces empiezan a discutir con respecto a eso. Otros no lo nombran, como el judaísmo tradicional, no nombran el nombre del Eterno, justamente para no transgredir ¿cuál mandamiento? No tomarás el nombre de Hashem en vano. Es una forma de proteger. ¿Por qué? Porque entonces cuando tienes el nombre del Eterno, las iniciales las quieres poner en todos lados y eso no es así. Yo he visto muchas personas que ven el nombre del Eterno y lo quieren postear en todo, en sus estados, lo quieren imprimir y lo ponen en el logo y lo ponen en todos lados, como si fuera cualquier nombre o como si fuera una placa, y eso no es así. El nombre del Eterno es sumamente sagrado. Y cuando lo haces, estás tomando el nombre del Eterno en vano. Tanto es así que se sabía el nombre del Eterno en estos tiempos, en estas épocas de la Torá. ¿Y por qué se decía que no usa el nombre del Eterno en vano? Porque entonces nombraban el Eterno para cualquier cosa. Ay, que me pegué y decían el nombre del Eterno. Hay tal situación y decían el nombre del Eterno. Hasta con una grosería y ponían el nombre del Eterno ahí también. O sea, miren lo peligroso que es, porque a Hashem no le gusta contaminar su santidad. ¿Cómo podría el hombre entrar en el lugar santísimo? ¿Cómo podría? Es imposible entrar en la presencia de Hashem. Es imposible, nadie por su propio mérito, nadie lo puede hacer. Así se lave no sé cuántas veces su vestido o usted mismo. Es imposible entrar en la presencia. Nadie podría resistir la presencia de Hashem. Y creo que muchos lo toman no sé, como una forma. Yo la semana pasada estaba hablando justamente de este tema. Y para muchos les pegó un poco, porque usted no puede estar en el lugar santísimo. Usted no puede estar allí por sí mismo. No, que a través de la sangre de Mashiach Yeshua, igualmente, a través de la sangre de Mashiach, usted por sí solo no puede estar en el lugar santísimo. De hecho, en la palabra a mí no me dice en ningún momento que cualquier persona de Israel podía entrar en el lugar santísimo. Solamente había uno que podía estar en el lugar santísimo, y ese era el Cohen Gadol. Y él era el representante de toda la congregación delante de Hashem.
y que incluso tenía las campanitas, que si se equivocaba, moría ahí mismo y lo tenían que jalar con una cuerdita que estaba amarrada a su tobillo por si perecía. Pero era el que representaba a toda la congregación. O sea, toda la congregación estaba confiada que ese sumo sacerdote lo estaba representando delante de la presencia de Hashem. ¿Cómo así? Que cada uno del pueblo de Israel se sentía que estaba en la presencia de Hashem gracias a ese sumo sacerdote o Cohen Gadol. ¿Están conmigo? Amén. Ok. ¿A qué yo voy a esto? A que muchos piensan que el nombre de Hashem son sus letras y la forma de pronunciarla. Piensan todavía hasta el sol de hoy muchas doctrinas que eso es el nombre de Hashem. Y eso no es así. En la antigüedad era normal preguntar el nombre para saber a quién honrar. Y la primera vez que Hashem muestra su nombre fue ¿a quién? ¿A quién Hashem muestra su nombre? A Moshe. ¿A dónde? ¿A dónde? En la zarza ardiente. ¿Sí? Porque cuando Moshe se acerca, Hashem le dice, yo seré el que seré. ¿Sí? Y ahí aparece por primera vez el nombre sagrado del Eterno. Yo seré el que seré. ¿Sí? O sea, que Él nos está mostrando que el nombre del Eterno es eterno. Amén. Es vida eterna. ¿No? O sea que podríamos decir que el nombre del Eterno es vida eterna. ¿Okay? Pero la vida eterna, para tenerla, hay que conocer a Hashem. Y para yo conocer a Hashem, tengo que conocer la Torah. La Torah escrita. Pero el pecado del hombre y los sacrificios que Hashem da a nuestro pueblo Israel, y a las distintas generaciones que venían posteriormente, hizo que Hashem aborreciera los sacrificios tanto para pecados como holocaustos. Los aborreciera. ¿Por qué? Si Hashem lo había establecido. Porque el hombre no estaba derramando su corazón delante del Eterno. El hombre simplemente estaba desobedeciendo al Eterno porque ya no daban los animales puros, sino que los daban con defectos. Y muchas veces lo hacían como obligados. ¡Ay, qué fastidio! Tengo que sacrificar este animal. Y lo agarraban y a lo mejor lo hacían con rabia o ya no tenían la actitud de derramar su corazón en su presencia. Por eso es que nos dice la palabra que Hashem aborrecía los sacrificios de su pueblo. ¿Está conmigo? ¿Cuántas veces usted ha orado por obligación? ¿Cuántas veces usted ha orado por salir del paso? ¿No es lo mismo? Pregunto. No es lo mismo. ¿Cuántas veces usted ha venido de mala gana al Shabbat? Oye, yo teniendo cosas que hacer, o yo tenía que hacer esto y bueno, ay, me toca ir para allá, qué fastidio. ¿Cuántos en su corazón lo han hecho? ¿No es lo mismo acaso? ¿No es lo mismo que dar un animal tuerto,
No es lo mismo que dar un animal que no corresponde a lo que Hashem ha establecido como obediencia. Y si Hashem aborreció esos sacrificios, ¿acaso Hashem no va a aborrecer tus oraciones? Pregunto. Pero ¿sabe por qué no pasa? Por la sangre que fue derramada en el madero. El nombre del Eterno implica obediencia. El nombre del Eterno implica poder. Diga poder. Y ese poder solamente es otorgado al que es obediente y se sujeta a Él. El nombre del Eterno es autoridad. Diga autoridad. ¿A quién se le otorga? Al que es obediente. El nombre del Eterno es cobertura. Diga cobertura. El nombre del Eterno es como si Él agarrara con su talit y lo envuelve a usted dentro de Él. Eso es el nombre del Eterno. Ahora, en el mundo físico, ¿qué es el nombre del Eterno? Y aquí es donde quiero que sea el centro de la enseñanza. Por favor, vayan nuevamente a Juan capítulo 17. A los que lo tienen en su celular, no se me distraigan. Vaya directamente ahí a la Torá. No empiece a ver los mensajes porque si no se me va para otro lado. Juan capítulo 17. Yo he hablado en distintas oportunidades con respecto a esta lectura. Pero ¿por qué yo la voy a nombrar? Porque Mashiach Yeshua es nuestro Cohen Gadol. ¿Sí? Y así como en Bad Midbar, Números capítulo 6, versículo 24, nos habla sobre la bendición que el Eterno ha establecido, la bendición sacerdotal para nuestro pueblo Israel. Pues Yeshua está haciendo aquí una oración sacerdotal. ¿Cuántas veces nuestro pueblo Israel por obediencia y por amor, por supuesto, ha dicho esta bendición de Bamidbar 6:24, número 6:24, la bendición arónica? A todas las generaciones, a sus hijos todos los días. Por lo menos yo a mis hijas siempre, todos los días, le doy esta bendición. Pero esa bendición tiene algo oculto. Y cada palabra de esa bendición muestra al Mashiach. Amén. Dice el 17. Estas cosas habló Yeshua, levantando sus ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te pueda glorificar a ti. Así como le diste potestad sobre toda carne, para que todos los que le diste, a esos les dé vida eterna. Amén. Escuche bien, por favor. Vamos a prestar atención aquí, por favor. Que les dé vida eterna. ¿Cuál vida eterna? Preguntarán muchos. El mismo Mashiach dice, y esta es la vida eterna. Amén. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, el Mashiach que enviaste. Amén.
O sea que eso que vivió Moshe en la zarza, cuando Hashem estaba mostrando su nombre, donde le está diciendo, yo seré el que seré, le está mostrando la eternidad. Porque en ese momento Moshe está conociendo al Eterno en su eternidad. Y Mashiach Yeshua está diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Mashiach Yeshua, a quien enviaste. O sea que el nombre del Eterno es conocerle a Él y conocer al Mashiach. ¿Por qué al Mashiach? Porque no podemos conocer al Eterno directamente si no es a través de Mashiach Yeshua. Yo te glorifiqué en la tierra, acabando la obra que me encomendaste que hiciera. Obediencia. Y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo con la gloria que tenía junto a ti antes de existir el mundo. Ningún hombre, por sus propios méritos, puede ser capaz de decir estas palabras. Porque aquí está mostrando Yeshua quién es. La Dabar, el Logos, la palabra de Hashem desde el principio con la gloria de Hashem antes de la creación de todo lo existente. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Manifesté. No está diciendo nombré tu nombre. Dice manifesté tu nombre. ¿Qué es manifestar? Autoridad, cobertura, obediencia. Eso es lo que está diciendo Mashiach Yeshua. No de que nombre, el nombre es Hashem. No, manifesté tu nombre. Porque es un concepto. Cuando él dice nombre, es cobertura. Es santidad. Es poder. Es milagros en este mundo físico. Siete. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y conocieron verdaderamente que salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Amén. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, pues tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Mire, cuando leen, muchos leen esto de una forma tan superflua, tan suave, tan a la ligera, y tal vez no comprenden la profundidad que tiene esto. Dice 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado. O sea, todos los que le reciben a Él. Todos los que me has dado, pues tuyos son. O sea, para que seamos del Eterno, es porque tenemos que pasar por Mashiach. Amén. Y dice, y todo lo mío, o sea, todos los que tú me has dado, o sea, toda la humanidad que tú me has dado, tuyos son. No lo podría tomar el Eterno porque el Eterno es santo, santo, santo. Amén. Pero a través de Mashiach sí podemos llegar al Padre. O sea, sí somos del Eterno. ¿Y qué tremendo es esto?
Dice, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. ¿Cómo así? La vida eterna, que es conocer al Eterno, estar en su cobertura a través del Mashiach, todo la podemos tener. Amén. 11. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado para que sean uno como nosotros. Mire, es que esto es tremendo. Dice, no el nombre como una palabra, sino como una cobertura, como poder, como obediencia absoluta. Guárdalos en tu nombre, guárdalos en tu cobertura, guárdalos en tu poder, guárdalos en tu santidad, la cual tú me has dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y estamos hablando de la bendición arónica, solamente que aquí Yeshua la está expandiendo. Cuando estaba con ellos, 12, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado, y los cuidé. ¿Cuál nombre le ha dado? ¿Cuál es el nombre del Eterno? Porque muchos piensan, sí, Yehová, hey, piensan en el tetragramatrón y piensan en el nombre sagrado del Eterno. Y no, mire qué tremendo lo que dice. Yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado. O sea, ¿qué le ha dado? Poder, cobertura, santidad, obediencia. Amén. Y los cuidé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpla la escritura. Porque en Mashiach se tiene que cumplir toda la escritura. Pero ahora voy a ti y hablo estas cosas en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que cuando usted esté en medio de una situación difícil, no piense, Hashem, llévame, o el camino fácil. No, sino Hashem, líbrame de todo mal. ¿Mm? 16. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. O sea que para santificarnos tenemos que obedecer su Torah, sus mandamientos. Mire qué tremendo es esto. Como me enviaste al mundo, también yo los envío al mundo. ¿Cómo así? Esto parece una paradoja, pero esto tiene un significado muy especial. Hashem manda a Mashiach Yeshua para reconciliar al hombre con el Eterno mismo. Y Yeshua nos manda a nosotros
para que reconciliemos a la humanidad con Hashem. Siguiendo su legado, siendo coherederos del mensaje de Mashiach Yeshua. Y por ellos yo me santifico para que también ellos sean santificados en verdad. Mire, cada vez que lo leemos o cada vez que nos adentramos dentro de esta oración tan tremenda, tan profunda, tan profética, nos da a entender que nosotros estamos en el Mashiach. Amén. Y si nosotros no estamos en el Mashiach, no podemos tener la presencia de Hashem. Dice, yo me santifico para que ellos sean santificados a través de mí. Mire qué poderosa es esta palabra. Y por ellos yo me santifico para que también ellos sean tan santificados en verdad. O sea, en verdad en la Torá, en los mandamientos. ¿En los mandamientos de quién? De Hashem. Amén. Y aquí viene lo tremendo. Porque ahí está hablando en tiempo real. Ahí en el Getsemaní. Con sus discípulos y todos los que han creído en él. Y qué hermosa esta promesa donde estamos todos nosotros incluidos. Dice... Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Para que todos, escuche bien, todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Tremendo. Y yo les he dado la gloria que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en una unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Padre, 24, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí, y estos conocieron que tú me enviaste, y les di a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con el que me amaste esté en ellos, y yo en ellos. Creo que no hay oración más hermosa que esta. De verdad se los digo. Es una oración que nos muestra proféticamente el nombre de Hashem. Y cómo el nombre de Hashem es una cobertura para la vida del creyente. Pero cuando yo le diga nombre, no diga las letras sagradas del Eterno, sino es cobertura, santidad, obediencia, amor. Ese es el nombre de Hashem. Amén. ¿Representado en quién? En Mashiach Yeshua. Que a través de él y los que hemos creído en él es que podemos estar en la presencia de Hashem. Amén. De las cosas que vemos en este mundo real, de las cosas que vemos allí en la Torá con el Cohen Gadol, Mashiach Yeshua representa a ese Cohen Gadol.
Simplemente era una sombra de lo que iba a venir. Porque nuestro pueblo Israel no cree en un Mashiach idólatra, romano, griego. Pero está escrito en la Torá que la única forma de acercarse al Eterno era a través del Cohen Gadol, del sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote, como lo dice el libro de Hebreos, es Mashiach Yeshua, quien está a la diestra del Padre en todo momento. Y es la única forma en que nosotros podemos acercarnos al Padre. Es por Él y a través de Él. No sé cómo hay personas que se han dejado llevar por las enseñanzas humanas de nuestros sabios de bendita memoria muchas veces, pero que lo alejan del camino de Mashiach Yeshua. No sé qué vendas se dejan colocar en sus ojos, si aquí lo dice claramente. Tiene que haber un Cohen Gadol establecido desde el principio. El libro de Hebreos desde el capítulo 7 nos dice que ese Cohen Gadol es Mashiach Yeshua. Pero ahora podemos tal vez comprender que no es que a nosotros nos dan un pase libre como nos han enseñado en las doctrinas, que nosotros podemos llegar y entrar directamente al lugar santísimo. ¡No! Eso es imposible. Las doctrinas humanas le han enseñado que usted puede entrar al lugar santísimo así porque sí. Y no es así. El único que puede estar en el lugar santísimo es el Cohen Gadol. Es el único que puede tener santidad, santidad, santidad al Eterno, escrita en la diadema de su frente. Amén. Es el único. Pero los que han creído en Mashiach Yeshua, los que han aceptado el sacrificio de su sangre en el madero que Él derramó, siendo justo, los que han creído en Él, los que han sido transformados a través de Él en su corazón, usted sí puede estar en el lugar santísimo. Mashiach estando en el lugar santísimo, y como dice la oración del Getsemaní, que ellos puedan estar en nosotros, o sea, en mí. Amén. Así como tú estás en mí y yo en ti, ellos puedan estar con nosotros. O sea, que la comunión desde un principio, la presencia desde un principio pueda estar en nuestras vidas, que es lo que añora el Eterno, poder estar con su creación. Amén. Y que podamos estar con Él. ¿Cómo? Tenía que venir una solución. Ya no eran sacrificios de animales, sino sacrificios de un justo que derramó una vez y por todas la sangre de Mashiach derramada en este mundo físico, trascendió en el mundo espiritual que va desde atrás, presente y futuro por la eternidad. La sangre de Mashiach es por los tiempos de Hashem. Todo nuestro pueblo Israel, desde el principio de la creación, entran en la cobertura de la sangre de Mashiach Yeshua. No sé si me voy a entender con respecto a esto. Todo judío, todo israelita, desde los tiempos de la creación del pueblo de Israel, todos los que han buscado al Eterno, todos pueden estar en la presencia de Él a través de la sangre de Mashiach Yeshua, si lo ha aceptado, si lo ha conocido o no, porque es lo establecido por el Eterno. El Eterno te bendiga y te guarde, dice la bendición.
te bendiga y te guarde. O sea, que te dé su cobertura. Aquí estamos viendo el nombre de Hashem. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yeshua es la luz del mundo y es el amor encarnado de la misericordia del Eterno para nuestras vidas. Hashem alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yeshua es el príncipe de paz. Y lo decimos siempre en la bendición. Es más, esta parte siempre la dice el rabino cada vez que decimos la bendición arónica. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y cuando decimos y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, es cobertura, obediencia, amor encarnado en Mashiach Yeshua. O sea, que el nombre de Hashem, para que seamos bendecidos por el Eterno, está en Mashiach Yeshua, y a través de él, en nuestro corazón, podamos estar en la presencia eterna del Creador de los cielos y la tierra, el Elohim de Israel. Se siente el fuego, se siente, siente la presencia del Eterno en este lugar. Siente la revelación para nuestras vidas. Hebreos capítulo 7. Capítulo 7, y con esto ya estoy concluyendo. Capítulo 7, versículo, voy a leerlo desde 22. Gracias, Eterno. Gracias por tu palabra. El mensaje de Mashiach es tan profundo, tan tremendo, que unifica la Torá sagrada del Eterno de nuestro pueblo Israel, guardada por tantos años, con la vida de Mashiach Yeshua, elevando espiritualmente nuestro corazón para hacer de la Torá y lo espiritual un verdadero adorador delante de su presencia. Dice el 22, de igual manera Yeshua ha sido constituido garante de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pero este, a causa de que permanece para siempre, tiene su sacerdocio intransmisible. Por lo cual, escuche bien, este es el 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan al Eterno, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Este sumo sacerdote, este Cohen Gadol, nos convenía santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día como los sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque hizo esto de una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo.
porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, que es después de la ley, constituye al Hijo, el cual ya es hecho perfecto y para siempre. Este sumo sacerdote es el mediador. Que no venga nadie a decir que fue un simple hombre, que se ganó unos méritos. Él es Hijo del Eterno, que se hizo siervo para con obediencia entregar su vida por el amor y la misericordia que tiene el Eterno para con nosotros, para que por fin pudiésemos estar en Mashiach, así como Mashiach está en el Padre y el Padre está en Mashiach y nosotros en Mashiach, y ahora nosotros podamos estar con el Padre. Amén. Cierre sus ojos un momento. Gracias, Eterno. Gracias por tu misericordia, porque eres un Elohim justo y bueno. Siempre se nos enseñó que eras severo, que eras distante. Gracias por darnos lo más preciado. A tu dabar, tu palabra, a tu Hijo, al primogénito de la creación, para que viniera a este mundo, para derramar la sangre que tú le diste, sagrada y pura, en obediencia absoluta, sin contaminación de pecado, de desobediencia, para que fuera derramada en este mundo físico, aún siendo inocente, para que se pueda cumplir tu plan de amor y misericordia, demostrando que nos amas y que fuiste capaz de dar todo lo más preciado para que pudiésemos acercarnos a ti, Jesús. Gracias por tu misericordia. Y de lo vil del mundo, de lo más menospreciado, donde estuvimos en lugares anteriores, de ahí nos recogiste, de ahí nos tomaste, de ahí nos abrazaste, nos limpiaste, nos lavaste, nos diste la mejor vestidura, el mejor anillo, hiciste fiesta, y lo que se había perdido ha llegado nuevamente a ti, Hashem. Gracias por recibirnos y gracias por llamarnos hijos. Hijos tuyos somos, Padre, porque queremos obedecerte en verdad y con amor, Padre. Gracias, Hashem. Gracias, Padre. Allí donde estás, dale gracias al Eterno. Agradece al Eterno. Gracias, Eterno. Gracias, Hashem. Gracias, Padre. Toda Rabá, Hashem. Gracias, Hashem, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén y amén. Shabbat Shalom para todos. Un especial agradecimiento a todas las personas que nos están siguiendo por la transmisión. Nos veremos en una próxima oportunidad y Shabbat Shalom.